Son las 8:27 de este grupo significativo, no solamente por la cantidad, sino por la calidad de sus miembros. Esta mañana hemos invitado a Cristóbal Zapata y Alexandra Kennedy Troya para conocer las motivaciones, las inquietudes que les han llevado a conversar y tratar de motivar un diálogo público con las autoridades locales sobre el importantísimo tema de cultura en esta ciudad de Cuenca, patrimonio de la humanidad. Iniciemos por esto y vamos a empezar con las damas. Alexandra, dándote la bienvenida, conocer cómo nacieron, se crearon en estas inquietudes. Sabemos que todos ustedes llevan una amistad. Cuenca es pequeña, el mundo de la cultura más pequeño aún, todos se conocen, pero ¿de qué manera se han conversado entre ustedes para actuar conjuntamente y exponer algunas preocupaciones de las autoridades locales en materia de cultura? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu invitación. Efectivamente, creo que la incomodidad, la preocupación que hemos sentido, quienes estamos en este grupo, y creo que hay muchas más personas que están en este sentido muy preocupadas por el tema de la cultura, es que hemos visto verdaderamente un declinar muy fuerte no solamente sobre las actividades culturales, sino la incapacidad que la institucionalidad cultural ha tenido para generar políticas de debate, políticas de reflexión y sobre todo para llegar a ahorita tenemos ya, ¿cuántos años? Desde 1987 la Bienal de Cuenca, y esta ciudad ya debía haber sido sede de grandes espacios para la cultura, sobre todo contemporánea, pero no ha sido así. O sea, las cosas son muy puntuales, falta calidad ahora cada vez más. Por ejemplo, cuando entramos al Museo de Arte Moderno, al cual tal vez puede hablarles mejor que yo, Cristóbal, cada vez que entramos al Museo de Arte Moderno, realmente la carencia de buenos trabajos, de buenas exhibiciones, de un sistema educativo importante, de reflexiones en torno a cómo se consiguen públicos, es casi nula. Entonces, esto, adicionado a otro tipo de prácticas entre lo privado y lo público, lo cual hemos hecho ya una serie de entrevistas con respecto a cómo funcionan o cómo operan, digamos, las instituciones como las galerías con respecto a lo público, que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la censura es imposible de tenerla permeándose en instituciones culturales de la ciudad. No importa si es que estas hacen una alianza con lo privado, pero es necesario realmente debatir sobre eso. Ha tenido algún capítulo importante, interesante sobre este tema en semanas pasadas. Antes de pasar con Cristóbal, tú, Alexandra, hablas de un declive, es decir, que estuvimos mejor, que tiempos pasados fueron mejores. ¿A qué época te refieres tú con respecto a qué Cuenca tiene un retroceso en esta materia? Bueno, yo creo que había una especie de curva, ¿no?, en alza, por ejemplo, a partir de los años 80, que yo creo que es una década importantísima. Yo hice un capítulo sobre eso, sobre cómo se institucionaliza el tema cultural en los años 80, obviamente aupada con la Bienal de Cuenca y ayudado por eso y ayudado por tremendas figuras internacionales que vienen no solamente en el área de curaduría, vienen en el área de la educación, de la crítica de arte, etcétera. Y yo creo que en el 90 es una década interesante donde se cocinan una serie de nuevas figuras, por ejemplo, todo un grupo de artistas como Pablo Cardoso, Tomás Ochoa, Patricio Palomeque y otros empiezan a dar frutos importantes de estas liaisons, de estos vínculos entre la escena internacional y la escena local. Creo que Cuenca también tiene la capacidad en esos momentos, sobre todo en los años 90, de conseguir que mucha gente de los espacios culturales de Quito, de Cuenca, de Loja, de Guayaquil, de Loja, puedan venir acá y establecer diálogos fructíferos y que no sea ya la Cuenca cerrada que había sido. Sin embargo, me parece a mí que en los últimos 20 años esta especie de titularidad de ciudad cultural se ha dejado ir por la falta de profesionalización, por ejemplo, en todo, profesionalización de las personas involucradas, profesionalización de las áreas de la institución misma, la incapacidad de manejo de reservas, la incapacidad de buen manejo de reservas, la incapacidad de presentación de exhibiciones acorde con los debates políticos actuales, etcétera. Bien. Sin salamerías, los dos invitados del día de hoy, Cristóbal y Alexandra, son dos personas
sumamente conocidas en esta ciudad, han venido trabajando mucho, por eso nos hemos eximido de presentarles con un currículum como usualmente lo hacemos, pero con Cristóbal vale la pena resaltar que entre varias dignidades públicas ha sido director de la Bienal de Cuenca, y la Bienal es uno de los puntos claves dentro del quehacer cultural en esta ciudad. Tu versión, Cristóbal, sobre cómo se ha configurado también este grupo de observadores, y si tienen objetivos claros que les gustaría comunicar a la ciudadanía y a las autoridades. Cómo no, Gustavo, muchísimas gracias por acogernos, por el espacio, y de esta radio que tiene tanto prestigio y una audiencia pues ya consolidada. Yo creo que sentimos en un momento determinado, a raíz de una serie de circunstancias que ya más o menos son de dominio público, la necesidad de agruparnos para pensar, ¿no es cierto?, la coyuntura cultural. Sí, lo que este grupo que tiene, de hecho, comparte muchos temas e incluso procesos a lo largo de su trabajo, de su desarrollo vital, personal, profesional, es ese sentimiento, ¿no?, de que hay un proceso de descomposición, de deterioro de la institucionalidad cultural, ¿sí? La institucionalidad es parte quizá de lo que está pasando en Ecuador. Hablamos diariamente de esta crisis institucional que en todas las áreas tiene el país, lamentablemente. Sin duda. Y pues la cultura siempre, además, está aislada, ¿no es cierto?, no goza de los presupuestos, ni está entre las prioridades de los estados. De modo que a mí nos parecía que era un reclamo cívico, volver a recuperar la palabra crítica, ¿no? Ya a fines de los 70 hubo, creo que el antecedente que yo recuerde, se configuró el comité cívico, un grupo de intelectuales vinculados a la academia, artistas, de ahí estaba Eduardo Vega, Acción Cívica, sí. ¿No? Estaba Patricio Muñoz, Eduardo Vega, no sé si fuiste vuelta. En fin, una serie de gente muy connotada que sintió que ese patrimonio que años después nos daría la categoría, pues, no, de ciudad patrimonio justamente cultural, estaba amenazada, y sintieron la urgencia de actuar. Nosotros, me parece que hemos guardado estos últimos años, la inteligencia parece que se hubiera replegado y hubiera cedido la palabra a los políticos, a lo político, ¿no? Sin satanizar lo político, pero hemos cedido una palabra que le corresponde por principio al intelectual, ¿no? Al artista, es decir, un ejercicio crítico del entorno. Más aún cuando este entorno muestra síntomas, como digo, de deterioro, ¿no? Entonces, y básicamente también tenemos preocupaciones focalizadas en el ámbito, en lo que atañe a la infraestructura, ¿no es cierto?, cultural, al manejo de museos, por ejemplo, ¿no? Nos parece que allí la ciudad ha experimentado una involución sustancial y casi escandalosa, ¿no?, alarmante, porque lo que podemos ver es que el museo carece de una programación, por ejemplo, ¿no? Y está abandonado a su suerte. Si ahora mismo usted abre una página, es decir, no ve que haya una programación del museo, de modo que eso es alarmante. Es una institución que ha sido regente, que ha sido capital en el desarrollo de la escena artística local, nacional e incluso internacional, porque ha tenido páginas, pues, sobresalientes, ¿no? A lo largo de sus 40 años. El museo cumplió en el 2021 40 años de vida. Hoy, pues, definitivamente solo nos queda una fachada. Además, Cristóbal, quizá
de esta, diríamos, debilidad institucional que está evidenciando Cuenca, hay también un problema aparentemente de falta de una planificación. No contamos en la ciudad, más allá de PUCS y PDOT, que no son lo mismo, con un plan estratégico de Cuenca, que es algo que deberíamos renovarlo, con esos horizontes que se ponen cada 10, cada 15 años, deberíamos tener esos proyectos con planes, con objetivos permanentes de la ciudad, más allá de los gobiernos de turno. Tampoco hay un manejo del centro histórico de Cuenca. Este plan de manejo era parte de los compromisos que había adquirido Cuenca con la UNESCO cuando fue alrededor del año 2000 nombrada como Patrimonio de la Humanidad. Y sabemos que en el plan de cultura se viene ya por algunos años trabajando, pero no llega a concretarse. Entendemos que nuevamente se encuentra en un proceso de socialización. ¿Qué es lo que pasa en términos de planificación con esta ciudad? Yo le cedería la palabra a Alexandra, que está muy fresca con lo que es el plan. Vayamos con Alexandra. Bueno, hice mi deber. Hice mi deber. A ver, la Municipalidad de Cuenca está intentando poner en el tablero de discusión y de acción un plan estratégico desde el año 2015. Eso significa que estamos casi 20 años trabajando sobre un plan que no llega a cuajarse. Nos habló Montserrat Tello sobre estos temas, hemos visto intensamente trabajando a la actual director de Cultura de Cuenca, Jonathan Cooperman, pero es un trabajo tan complejo, tan dilatado, a pesar de todos estos años que ya se ha venido aportando. A ver, yo leí totalmente el plan de estrategia de cultura para ver a dónde podía... El nuevo proyecto. El nuevo proyecto. El nuevo proyecto tiene, y voy a decir en número de páginas, tiene 100 páginas aproximadamente, a las cuales 50 es antecedentes. Son antecedentes de lo que se hizo en el 2015, son antecedentes de lo que dice la ley de la República, la Constitución, son antecedentes de lo que dicen las cartas internacionales, de un listado de ordenanzas, etcétera. O sea, 50% de nuestro plan estratégico es volver a lo que ya se ha hecho. Y el otro 50% es un plan estratégico que sí que tiene ejes programáticos o temáticos, pero que son tan generales, Gustavo. O sea, por ejemplo, cultura y economía. Y entonces se dicen algunas cosas sobre el tema, pero no hay es una especie de, sigue siendo un plan declaratorio, no un plan de acción realmente, de acción casi inmediata, de acción a corto y mediano plazo. Es demasiado, como digo, declaratorio, no podemos, yo intenté decir, bueno, muy bien, si es que me voy a imaginar que soy directora del Museo Remigio Crespo Toral, no puedo operar con este plan, porque son declaraciones tan amplias, ¿no es cierto?, que no terminan ni siquiera de hacer una especie de conteo y una especie de reflexión frente a las propias instituciones culturales, que son muchas y que maneja el municipio. Entonces, no es una hoja de ruta, o sea, no nos sirve como hoja de ruta. Han trabajado mucha gente y yo realmente, como nadie, estoy muy reconocida con ello, pero tenemos que ir aterrizando este plan. O sea, los planes estratégicos y toda su normativa y todo su accionar tiene que ser ya en el territorio, porque el mismo plan estratégico que podríamos ponerle a Quito o podríamos ponerle a Riobamba y no pasaría nada, no cambia nada. ¿Sí me explico? Entonces, claro, en ciertos diagnósticos se dice que Cuenca tiene una característica tal, pero esa misma característica puede ser aplicada a cualquier otra ciudad de Latinoamérica. Entonces, un plan tiene que estar debidamente... En tu criterio, haciendo un paréntesis en esto, en tu criterio, sí tiene atributos muy propios que deberían ser tomados en cuenta. Absolutamente. O sea, yo no he visto nunca en una ciudad ecuatoriana en donde se cueza un caldo de cultivo tan fantástico en el tema de la literatura, en el tema del teatro, en el tema de la música, en el tema de las artes plásticas, en el tema de las artes populares. Es decir, es realmente, ni siquiera Ibarra, que algunas veces dicen que es como la hermana, de alguna manera gemela de Cuenca, no es así. O sea, Cuenca es una ciudad pequeña, tiene 500,000 de habitantes y tiene una capacidad enorme en diferentes áreas, de responder en diferentes áreas. Además, es la única ciudad en el Ecuador que tiene dentro de la misma
todo un set, digamos, un complejo arqueológico. Es decir, yo creo que tiene tales bondades de esta ciudad que realmente no tomarnos a cargo esto y ya actuar de inmediato va a ser lo que dice Cristóbal. Realmente vamos a seguir en la debacle que estamos y vamos a terminar con todo lo que se ha hecho antes. Como siempre, es el borre y va de nuevo. Y esto ya no puede ser. Somos un país pobre. Hay un problema de comunicación aquí en la ciudad de Cuenca también, hablando ya del sector cultural, Alexandra, y eso es una opinión muy, muy personal que vemos ya en calidad de comunicador y desde un medio de comunicación. Nos sorprendió el silencio de los intelectuales en Cuenca en general, de los artistas que tienen tanto peso y tantas herramientas para comunicarse durante la época más dura del correísmo, por ejemplo. ¿Por qué este silencio en dejar que las cosas se vayan deteriorando y no actuar, no proponer más oportunamente? ¿Hay un mea culpa que hacer? Sí, Gustavo, bueno, yo creo que estamos hablando de dos situaciones diferentes, sí. ¿No es cierto? O sea, en la época... Uno estamos hablando de cuestiones políticas, pero a lo cual no deben ser ajenas. Cristóbal hablaba sobre ese abandono del sector cultural de los gobiernos, y eso es... eso tiene puentes políticos. Sí, bueno, pero además cuando hablamos de cultura hablamos también de política. Por supuesto. O sea, esto simplemente es una parte del gran sector político. Pero tú me decías que ¿por qué el silencio nosotros los intelectuales? Yo creo que, y voy a decir algo muy, muy como pedestre. Cuando hay un tema económico de por medio tan fuerte, a nosotros se nos afectó muchísimo. O sea, el COVID, el fin del correísmo, los nuevos gobiernos de Lasso y etcétera, de Moreno. O sea, el sector cultural sufrió una baja económica brutal. O sea, si tú recuerdas, bien o mal, en la época de Correa hubo mucho dinero circulando, digamos, incluido las instituciones culturales. Sí. En cambio, poco a poco ese dinero se fue estrangulando a las instituciones, y cuando te estrangula, el intelectual, que es el más afectado, tiene que coger un trabajo aquí, coger un trabajo allá, y tiene poco tiempo muchas veces para la reflexión y para crear, por ejemplo, un podcast, o para crear una página, o para unirse con otros intelectuales. O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver, no el miedo, sino más bien la condición de precariedad económica que han vivido los sectores culturales. Una alineación al sistema y a las dificultades que se tienen. Claro, es que no queda más, sino seguir tratando. Casi todos nosotros somos independientes, tenemos que recordar, ¿no es cierto? Artistas, gestores culturales, somos independientes y vivimos de los proyectos y programas que vamos proponiendo. Y si es que eso no existe, o si es que tienes tres a la vez, no puedes sentarte a reflexionar. Y sin embargo, hablemos de otro aspecto, Cristóbal, si me permite proponer, de la crisis de los museos en Cuenca. Ese rostro visible tan importante de la cultura que evidentemente se viene deteriorando. Hemos visto cerrarse varios museos, otros se encuentran en la picota, incluso museos tan importantes como el de las Conceptas. Efectivamente, ¿no? Vemos que los museos están, insisto, ha habido como una desafectación, una desvinculación de la parte del Estado, la Dirección de Cultura, básicamente, que tiene a su cargo la red de museos, no ha sido capaz de reinyectar, vitalidad, de reinventar esos espacios, ¿no? Han caído en una rutina burocrática, ¿no? Han sido presa del tedio, ¿no? Y no ha habido mecanismos para rearticular esas instituciones. Yo creo que todos esos espacios, particularmente Arte Moderno, que es, digamos, el espacio, la sede histórica del arte, no sé, esto de 40 años de acá en la ciudad, reclama una reingeniería, ¿no? Es decir, hay que revisar su manual de funciones, su orgánico funcional, su organigrama, ¿no? Cuáles son los perfiles que están operando, cuáles son los perfiles que se requieren. El Museo de Arte Moderno debería tener mínimo en su estructura un investigador, curador permanente, alguien, ya no hablemos de departamentos, quizá, porque sería mucho pedir, pero alguien que esté a cargo de el espacio de la mediación, de la educación, que haya un espacio de comunicación, ¿no es cierto? No es posible que el Museo de Arte Moderno,
40 años después no tenga una página web, que no haya sido capaz de construir un archivo que es de dominio público, al que podamos acceder, que podamos mirar, recorrer la historia magnífica del museo. Y tiene, entre otras cosas, la custodia de toda la obra de la Bienal de Cuenca, desde sus inicios. Bueno, esa tuvo la custodia, ¿no? Pero precisamente en mi administración esa custodia, el museo volvió a entregar la obra a la Bienal de Cuenca, y ahora es la misma Bienal la custodia de esa reserva, de esa colección. ¿Y físicamente dónde la tiene? En la sede de la Bienal. En la sede de la Bienal es donde reposa la obra, y entonces... Pero ¿por qué es importante el museo? Es decir, ¿por qué es importante? Yo quisiera hacer 2 o 3 reflexiones breves, porque de pronto parecería que somos un grupo de viejos nostálgicos pensando en una institución, en una especie de dinosaurio de la modernidad que es el museo, ¿no? Pero el museo es un espacio, el museo es un organismo vivo, ¿no? Para mí es uno de los órganos vitales, digamos, del tejido cultural de una ciudad. Es una de las áreas neurálgicas de su infraestructura, ¿no? Por donde pasa, por donde ha circulado la cultura, no solamente la cultura visual de la ciudad, ¿no? Sino las distintas manifestaciones culturales, ¿no? Pensemos que el Museo de Arte Moderno además nació y se sostuvo hasta hace no mucho con un sentido de comunidad muy fuerte, ¿no? Cuando se construye el Museo de Arte Moderno, tanto Luis, el artista Luis Moscoso, que dona... Moscoso Vega. Crespo. Luis Crespo Ordóñez, perdón. Luis Crespo Ordóñez. Que es quien dona la parte de su obra para construir, como base para la construcción del museo, del fondo del museo. Él, en una carta a su hermano Cornelio, le dice: yo quiero que esta fundación, porque en principio estaba concebida como una fundación, tenga un carácter horizontal, que integre a la comunidad. Y Estrella interpreta muy bien, ¿no?, esa intención, que era también la intención de Hernán Crespo, que fue clave en la construcción del Museo de Arte Moderno, ¿no? Y el museo nace vinculado al barrio, ¿no? Es decir, Eudocia, junto a Guillermo Larrazábal, su esposo entonces, crean una programación que, ¿no?, autos sacramentales, obras de teatro, etcétera, talleres, que permiten que la comunidad y el barrio se vaya integrando a la dinámica del museo, ¿no? Y esa vinculación... San Sebastián cambió, evolucionó alrededor del museo, eso es indiscutible. Esa vinculación, Eudocia la supo sostener durante toda su gestión, ¿no? Es decir, la cantidad de talleres, vamos a retomar el tema de museos cuando hablemos es importante, digamos, que pensar que el museo pues es una experiencia fundamental de la modernidad, ¿no? El museo construye comunidad, el museo alberga a la comunidad, y el museo juega un papel fundamental en la definición y redefinición periódica de sus artistas. Tratando de modular el tiempo, vayamos a la Bienal de Cuenca. Alexandra, de alguna manera esta grata conversación con ustedes se motivó por una declaración reciente de Javier Bermúdez. Él es concejal, miembro del directorio de la Bienal. Entre otras cosas, dijo en una brevísima alusión que tuvimos al tema, que le había sorprendido, de que quienes firmaron la carta a la que habíamos hecho alusión al inicio de esta entrevista, habían hablado en la carta de un conflicto de intereses en la Bienal, pero luego no lo habían vuelto a tratar. Solamente tomo como punto esto introductorio para hablar de la Bienal de Cuenca. A ver, bueno, cuando hablábamos del conflicto de intereses, evidentemente nos referimos, entre otras cosas, que se está haciendo uso, digamos, de un espacio público, que además es un espacio público nacional e internacional, y de alguna manera, en su vinculación con algunas galerías, aquí hay algún problema de intereses, ¿no? Creo que hay que lo ventilamos muy abiertamente aquí con el propio director de la Bienal en esta radio. No es nuestro interés quedarnos en eso, pero sí analizar esa gran institución dentro de la institución cultural de Cuenca, que es la Bienal. Pero yo creo que, yo he dicho en muchas ocasiones, me parece a mí que cuando todo queda en familia, las cosas empiezan a
a descocinar, se empiezan digamos, a podrir, ¿no? Y yo creo que en este momento hace falta, después de tantos años de Bienal, hacer un concurso nacional, hoy incluso internacional, para que esa Bienal sea dirigida por gente que está fuera de del corre-corre de aquí de Cuenca. Creo que sería muy bueno, primero, tener una persona que goce de credibilidad, y no digo que no hayan gozado el mismo Cristóbal, el mismo Hernán de credibilidad en ciertos sectores, pero creo que lo haría más creíble si es que tuviésemos una elección libre, abierta, sobre el nuevo director de la Bienal. Creo que tiene que realmente actuar como fundación una visión bienal. más universal. Una visión más internacional, una visión mucho más internacional, mayor conexión con instituciones internacionales del arte, qué sé yo, con la Bienal de Helsinki, con la de Sydney, etcétera. O sea, creo que hace falta, digamos, abrir ya el espectro, porque cuando yo hablo con mis colegas, por ejemplo, en Quito, ¿no es cierto?, que voy mucho, siempre me dicen es que la Bienal se ha vuelto una Bienal para Cuenca. Y esto no puede ser, o sea, no puede ser. La Bienal no es para Cuenca, la Bienal no es para el Ecuador, es una Bienal americana. Entonces, si es que nosotros estamos dando dentro del propio país la sensación de que esa Bienal se ha quedado en puertas adentro, no puede. Por más que hayan discursos que digan que es una Bienal puesta afuera, etcétera. Por otra parte, ninguna Bienal puede utilizar sus redes de amistad personal para armar, por ejemplo, exhibiciones. No, porque lo que necesitamos aquí es armar toda una programación entre Bienal y Bienal que realmente responda a, de alguna manera, sacar el termómetro, a obtener un termómetro sobre lo que está sucediendo, por lo menos en América del Sur. Y entonces, ¿de qué se trata? De invitar artistas, sí, de invitar teóricos, sí. Yo siempre me pregunto por qué... Decir, se quedó corto en los horizontes que debía perseguir la Bienal de Cuenca. Muy corto. O sea, tú no puedes tener una Bienal que cada 2 años abre, nos puede parecer bien o mal, o sea, habían cosas en esta Bienal extraordinarias. O sea, es decir, no es una crítica que arrasa con todo, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, habían obras magníficas. Yo me acuerdo el chileno que fue una obra en la Escuela Central, fuera de serie, se me va el nombre en este momento, pero... Tolospa Harpa. Exacto. Pero yo lo que creo es que tiene que haber una programación mucho más intensa, una profesionalización de la Bienal mucho más fuerte. Si tú no puedes cada 2 años cambiar, no puedes tener, como decía el mismo Cristóbal en el Museo de Arte Moderno, para la Bienal más aún. Tienes que tener un archivo abierto público que transparente todo lo que está sucediendo. Tienes que tener un par de investigadores sobre arte contemporáneo. Tienes que tener un buen equipo digamos, de gente que esté fungiendo como guías, ¿no es cierto? O sea, todo un cuerpo educativo. Y hay que tener también un buen presupuesto. Dejemos de quizá a Cristóbal que nos cuente cómo ha evolucionado el presupuesto para la Bienal de Cuenca. ¿Hay los medios económicos como para generar todo esto que está proponiendo Alexandra, empezando por un director de nivel internacional? Me parece lamentablemente que el gerente económico de la Bienal no ha mejorado mayormente, ¿no? Sigue recibiendo el aporte pues municipal que está consignado en la normativa, y el Ministerio de Cultura más bien, entiendo que en las 2 últimas ediciones prácticamente se ha desatendido de la Bienal, y allí lo que ha quedado pues es un trabajo de autogestión, ¿no? Porque si no sería imposible redondear los presupuestos. Pero a mí me parece que, complementando esto, que si lo que tenemos que exigirle tanto a la institucionalidad cultural, a la Dirección de Cultura que tiene la red de museos, como a la Bienal, es rigor en sus procedimientos, ¿no? En sus procesos curatoriales. Eso es fundamental. Si la Bienal tiene que, como el museo, pues tiene que recuperar esa ambición en su programación, ¿no? Si no se trata simplemente de hacer mega exposiciones multitudinarias, sino más bien exposiciones que generen reflexión, que susciten discusión, no porque son orgánicas, porque son coherentes, porque han pasado por filtros rigurosos curatoriales,
conceptuales. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos que tiene la Bienal. Y bueno, respecto al tema museos, lo hemos dicho ya con claridad, ¿no? Urge una reingeniería. Que le hemos escuchado recurrentemente a Alexandre, esto del Museo de la Ciudad. Hay fechas importantes que van pasando, algunas por lo poco que se hace quedan como poco relevantes. Me parece que recién fueron 200 años de la batalla de Pichincha, con esa actuación relevante de Ardón Calderón, más mito que historia, pero pasó sin pena ni gloria. Acabamos de celebrar 200 años de provincialización de la SOA, y Cuenca se aproxima a sus 500 años de fundación. Me has tocado en el corazón. Creo que este proyecto del Museo de la Ciudad es un proyecto que personalmente y con equipos y sin equipos he seguido, digamos, bregando por él, y comprendiendo que el Museo de la Ciudad no es un museo más de arte. Y esto creo que es importantísimo decirlo, porque ayer que tomábamos un café con Cristóbal, comentábamos lo importante que sería un museo de arte que recoja a Cuenca, su región de influencia, y la diáspora cuencana, ¿no es cierto?, en áreas como hacer una etnografía de la ciudad, a trabajarle desde el punto de vista antropológico, sociológico, de tal manera en que Cuenca se presenta como un espacio de fenómenos interesantes, un espacio de fenómeno deportivo interesante, un espacio del fenómeno de la salud interesante, un fenómeno de la cultura y el arte interesante. Es decir, yo creo en una cosa mucho más amplia para que tú realmente entres en el Museo de la Ciudad y comprendas de qué se trata esta región sur, de qué se trata Cuenca y toda esta área de influencia, y que se digan historias. Por ejemplo, hay un Museo de la Ciudad precioso que es el de Madrid. El de Madrid te cuenta muchísimas cosas distintas, o sea, se pasea por la educación, se pasea por el ocio, se pasea por los deportes, se pasea por el arte, etcétera, y te va dando, si tú entras al Museo de la Ciudad de Madrid, lo primero que haces es realmente darte cuenta de cómo se ha configurado esa ciudad y qué es lo que está pasando ahora, porque las exhibiciones temporales que se hacen al lado de un museo de la ciudad estable, digamos, ¿no?, de permanente, son exposiciones que te tienen que ir tomando el pulso. Es decir, esta ciudad es una ciudad deportiva por excelencia. Es importantísima Cuenca por ello, pero en el museo debe entrar a discutirse eso. ¿Por qué? ¿Qué carencias hay? ¿Qué tipo de información se tiene para ello? Etcétera. Todo el mundo, en Facebook, en las redes sociales, hay censura, para mi modesto concepto, censura en la galería off. Usted tiene su punto de vista y lo ha refutado y lo respetamos. Decíamos al inicio, no queríamos quedarnos en ese punto, que de alguna manera motivó un diálogo sobre estos temas que hemos estado conversando el día de hoy, pero esperemos que este debate o este conversatorio sobre la censura en el arte efectivamente se realice, y por iniciativa de la Bienal de Pintura, como se había comprometido Hernán Pacurucu. Les dejamos ahora sí en su salida final. Cristóbal. Gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que el reto de la Bienal, del mismo museo, es un poco como repensando su estructura, ¿no? Quizá pensar en construir lo que algún momento tuvo el museo, un directorio, ¿no? Y me parece, y esto lo he hablado con el mismo Hernán, que debería pensar en la posibilidad de conformar un pequeño equipo asesor, ¿no? Porque tanto en el museo como en la Bienal, esa interlocución interna es fundamental. Si uno no dialoga con sus equipos de trabajo, siempre las posibilidades de errar son más grandes. Hay que construir equipos que sean solventes, ¿no? o formados, que tengan criterio y que sean críticos, ¿sí? Termino, digamos, invocando esta necesidad de que tengamos una actitud crítica, que no es una actitud de confrontación, ni pretende, nosotros como grupo y como individuos que conformamos este colectivo, no pretendemos en enfrentamientos personales ni deslegitimar a nadie. Y creo que nadie pretende llevar el agua a su molino. Exacto, ni descalificar a nadie, es decir, pero sí creemos que es nuestra obligación en esta coyuntura exigir a los funcionarios compromiso. Esto me parece que es fundamental. Claro. No, mayor compromiso. Dentro del tema de estas políticas culturales que deben definirse. Exacto, en Cuenca, para todos remar en ese sentido. Mayor compromiso con los espacios que tienen a su cargo, porque la comunidad lo requiere. La comunidad puede ser que haya guardado un silencio,
pero empieza a haber como señales de inconformidad y malestar, ¿no? Entonces urge tomar medidas para introducir correctivos para mejorar la situación básicamente, digo yo, insisto en el tema de la infraestructura museal de Cuenca. Culminemos con tu última intervención, Alexandra. Muy rápidamente, creo que el plan estratégico no debería ser sancionado en este momento, porque creo que no está completo. Creo que vale la pena realmente hacer un paso más con ese plan estratégico para aterrizarlo a tierra y a tierra cuencana, a tierra azuaya, ¿no? Porque este plan podría haber sido sacado de cualquier sitio. Por otro lado, me parece muy importante también destacar cosas muy buenas. Por ejemplo, un museo que está ya empezando a resurgir, a reflotar, es el Museo Pumapungu. Yo creo que hay que tener mucha conciencia del esfuerzo que está haciendo, que después de un museo que ha estado tremendamente descuidado, creo que en esta ocasión con Tello las cosas van marchando. Hay exposiciones muy bonitas, hay una sensación muy clara para la investigación, está intentando fuertemente trabajar sobre reservas, etcétera. Y por otra parte, me parece que hay que definir los museos. O sea, ¿qué hace cada museo? O sea, tú no puedes tener una exposición que estupenda en términos sobre recicladoras, estupendo en términos de un ejercicio muy importante ciudadano frente a una población tan vulnerable como las recicladoras, pero a esa exposición se la mete en el Museo de Arte Moderno. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, ¿por qué no definimos qué hacemos en cada uno de los espacios? Y esto supone, y esto me lleva a el Aguamí Molino, el Museo de la Ciudad precisamente tendría que ser eso, o sea, un museo de la ciudad en donde tenga una altísima definición de qué es lo que queremos hablar y decir sobre la ciudad, no solo en términos históricos, porque siempre, al ser yo historiadora, siempre se me puede poner eso de que ella quiere hacer un museo histórico, o sea, no, la historia es parte de, pero tenemos que crear un museo de la ciudad que sea un museo debatiente, y yo propongo que sea la Escuela Central, como lo he propuesto ya en las dos últimas alcaldías, no en la de Zamora, pero me encantaría poder hablar con él y con todo nuestro equipo, porque yo creo que hay una preocupación en el equipo completo de que haya un museo de la ciudad. Ya, es hora. Bien, muchísimas gracias. Sin duda esto ameritará nuestra invitación a otros actores, entre ellos a Jonathan Cooperman, para conocer sus puntos de vista sobre varios temas, entre ellos los que ustedes han planteado en esta mañana. Queremos agradecerle mucho por su presencia, a los dos. Gustavo, a usted encantado. Gracias. Declaraciones de Cristóbal Zapata, él es escritor, curador, exdirector de la Bienal de Cuenca, y Alexandra Kennedy Troya, historiadora del arte y arquitectura en la provincia de La Suay, profesora emérita de la Universidad de Cuenca. Son las 9:07 minutos.